Hola, ¿qué tal amigos? De los diferentes grupos o canales en los que se pueda estar escuchando y compartiendo este tutorial. Mi nombre es Joyfer González y en esta ocasión me gustaría enseñarles a utilizar una herramienta bastante práctica para grabar imágenes ISO desde GNU Linux. Bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que en un video anterior habíamos visto el uso de la herramienta Yumi XFAT en Windows para grabar imágenes ISO, y de hecho probamos con una imagen ISO, la de Windows 11 si no mal recuerdo, para este caso. ¿Ok? En esta ocasión les voy a enseñar el uso de la herramienta Balena Etcher en GNU Linux. Esta herramienta, primero debo mencionarles que es una aplicación Electron. Es decir, que al igual que Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge, sobre todo en sus nuevas versiones, Visual Studio Code y Visual Studio Codium, todas estas aplicaciones requieren, para que sean accesibles en GNU Linux, que nosotros utilicemos las últimas versiones del lector de pantalla Orca. ¿Ok? En mi caso, yo utilizo Genome Orca 3.38. ¿Ok? Y pueden utilizar como mínimo la versión 3.36. Repito, 3.36 como mínimo. De tal forma que si utilizan Debian 10 o alguna versión de Ubuntu, por ejemplo, que tenga una versión del lector de pantalla Orca inferior a la 3.36, entonces no podrán utilizar esta herramienta sin ayuda visual externa, a menos que actualicen el lector de pantalla Orca por lo menos a la versión 3.36. ¿Ok? Incluso podrían tener la versión 40, 42, 43, pero como mínimo la 3.36. Empezamos. La herramienta Balena Etcher, ¿verdad?, es una herramienta multiplataforma. ¿Ok? A diferencia de Rufus, Yumi XFAT, Yumi o herramientas también como por ejemplo USB Creator, o mejor dicho, Universal USB Creator, que es desarrollada por la misma compañía por la misma, decirlo así, compañía que desarrolla el Yumi XFAT y el Yumi UEFI, que por supuesto nos sirven también para el mismo propósito. Esta herramienta, por supuesto, nos ofrece ventajas y desventajas, ¿sí? Lo cual debemos tener muy presente. En primer lugar, una de las ventajas que nos ofrece esta herramienta, ¿verdad?, tiene una mejor interfaz. O sea, no es un cuadro de diálogo como otras herramientas, sino que es como si estuviéramos navegando por una página web, e incluso podemos ver el porcentaje de lo que estamos haciendo. Podemos revisarlo fácilmente. ¿Ok? Con las teclas direccionales, como si estuviéramos navegando por una página web. En segundo lugar, nosotros podemos grabar imágenes de otros sistemas operativos. O sea, además de las distribuciones GNU Linux, también podemos grabar imágenes de Windows. Incluso nosotros podemos también escribir una URL de una imagen ISO y esta también será grabada desde esa URL. Quizás la imagen se descargue primero y luego sea grabada. Ahora bien, dicho todo esto, les voy a mostrar la interfaz de la aplicación. Lo primero que haré será ejecutarla. Alt izquierdo, ejecutar. Control derecho.
Para una mayor portabilidad, ¿verdad? Yo decidí descargar la versión en AppImage para GNU Linux. ¿Ok? Ustedes podrían también descargar la misma versión, ¿sí? Pero si ustedes quieren, en lugar de tener que ejecutar un archivo alojado en su carpeta de descargas, si quieren en lugar de eso, ejecutarlo directamente desde el menú inicio o desde la terminal o desde el cuadro de diálogo ejecutar de GNU Linux, entonces lo más conveniente para esos casos sería instalar los archivos .deb, por supuesto, antes agregando los repositorios de este programa, dado que este programa no viene incluido en los repositorios oficiales de ninguna distribución de GNU Linux. Por lo menos de ninguna distribución de GNU Linux basada en Debian. Ahora bien, en mi caso yo tengo el archivo .appimage en la carpeta de descargas. Así que voy a escribir descargas ok, descargas. Descargas barra Balena Fche 1.7.9 a 32.appimage Balena Fche. Ok, Intro. listo. Bien, mientras se ejecuta les diré esto. En el caso de la versión para Windows de esta herramienta, nosotros contamos con una versión portable y también a ella se ejecutó la herramienta. Fin de la carga de Balena Fche. Imagen, control izquierdo. Bien, ahora les muestro la interfaz. En el caso de Windows, como decía, contamos con la versión portable y la versión instalable de esta herramienta. ¿Ok? Bueno, yo en Windows preferiría más usar la instalable, dado que la puedo ejecutar desde el escritorio o desde el menú inicio, en vez de tener que ir a la carpeta de descargas y tener que buscarla directamente allí. Sin embargo, si no quieren instalar nada en su sistema, entonces lo mejor es utilizar las versiones portables o aquí en GNU Linux la versión AppImage. Ya aquí se ejecutó la herramienta, como pudieron haber escuchado. Pero antes de mostrarles cómo grabar una imagen ISO, primero debemos conocer la interfaz de la herramienta que vamos a utilizar. Lo primero que vemos a la parte de arriba de la herramienta son dos botones sin etiquetar, ¿ok? El primer botón, Tab, Flash from Film, botón de control derecho. El primer botón nos sirve para configurar la herramienta. Imagen. A ver. Sí, este es el primer botón. Es decir, si nosotros damos aquí... Flash from botón de pulsación, control intro. Enlace. Entonces se nos abre un pequeño diálogo de configuración que nos permite configurar solo dos cosas. Tab. Anonymously report errors and usage statistics to Balena.io casilla de verificación marcada. Si esta casilla está marcada, esta que dice... sí, lo que acaban de escuchar en inglés. Esto hace que se envíen estadísticas anónimas de uso a balena.io, que es la página principal de este programa. Tab. Auto-updates en alert casilla de verificación marcada. Actualizaciones automáticas activadas. Esto o auto-update en Ablet. Al estar activada esta opción, una vez nosotros estemos conectados a internet, comprobará automáticamente si hay nuevas versiones del programa. Si las hay, entonces puede que nos avise o las descargue por nosotros mismos. Y finalmente hay un botón. Tab. Botón de pulsación. Hay un botón aceptar, que una vez clicamos sobre él o damos enter, Intro. Botón de pulsación. Se cierra la ventana. Hay que tener presente una cosa en cuanto a esta aplicación.
como les decía, las ventajas son que esta aplicación tiene una interfaz más, digámoslo así, más presentable, no solo para aquellos que son técnicos o que somos técnicos en el tema de las grabaciones de imágenes y de los sistemas operativos, sino también para aquellos que son principiantes, es decir, que no saben nada de imágenes y de SEO y que no le gustan el tipo de interfaces que presentan herramientas como por ejemplo Rufus, Yumi o incluso Yumi XFAT. El segundo botón sin etiquetar, ese botón nos llevará a la página de soporte en GitHub o en GitHub del producto. Tab. Botón de pulsación, control derecho. Hay que tener presente que todo aquí está en inglés, ¿ok? Todo en este producto. No hay forma de cambiar el idioma a español. Si nosotros pulsamos F10, no solo en esta, sino en cualquier aplicación Electron, en donde solo la esencia de la aplicación sea una página web, F10. ¿verdad? Imagen. Entonces, Botón de F10. Alt izquierdo. Balena Etcher, botón de pulsación, control derecho. aquí se nos presenta una barra de menús. Edit, botón de pulsación. Sin embargo, Escape. Contenido, control derecho. esta barra de menús no tiene nada que ver en absoluto, aunque está dentro de la aplicación, esta barra de menú no tiene nada que ver en absoluto con la aplicación en cuestión, sino que es una barra de menú como una barra de menú que forma parte del frame de Electron. Imagen. Ahora bien, una vez descritos estos dos botones, ahora vamos a ver los demás abajo. Tab. Flash from file, botón de pulsación. Tenemos tres botones que nos permiten seleccionar a nosotros de dónde queremos seleccionar la imagen. Tenemos el botón Flash from File, que nos permite seleccionar un archivo de imagen que tengamos guardado ya sea en nuestro disco duro, en esta misma partición o en otra partición, o de hecho en el sistema a nivel general. Imagen. Aquí otra imagen más abajo. Select target, botón de pulsación sombreado, se puede pulsar. Este Control botón derecho. está deshabilitado ahora mismo porque no hemos seleccionado ninguna unidad. Pero aquí más arriba, Imagen. Flash from file, botón de pulsación. Imagen. Botón de imagen. Flash. Imagen. Select. Imagen. Flash. Botón. Imagen. Select. deberían Imagen. aparecer aquí dos Clone file, botón de botones. Ajá, aquí está. Flash from URL, botón control de. Flash from file, botón de. Flash from control derecho. El primer botón que les mostré es Flash from File, que nos permite seleccionar un archivo directamente desde el disco duro. Abajo de este botón hay otro que dice Flash from URL. ¿Sí? Si nosotros clicamos en este botón, Flash from URL, intro. Enlace. entonces se nos presenta un cuadro de edición. ¿Okay? Tab. Vamos a enfocarlo con Tab. Tab. Cancel botón tab. El botón Enter cancelar. URL entrada. Modo foto. Este es el cuadro de edición. Enter add valid URL. Es decir, que introduzcamos una URL válida aquí. Esto, por supuesto, es para tomar una imagen y SEO desde alguna página web. O sea, no desde el equipo o desde algún disco local, sino desde un sitio web. Tenemos el botón cancelar. Tab. Cancel botón de control derecho. Enter valid. Ya que y lo tenemos solamente este botón porque Modo navegación. no hemos escrito Autenticación nada. enlace. Aquí hay un enlace que dice Authentication.
No Cancel sé para botón qué será este control enlace. derecho. Autenticación enlace. Imagino que es Enter para valid control derecho. seleccionar la URL. Pero bien, Escape. Contenido print control derecho. este botón es para abrir un archivo ISO desde una URL, es decir, desde un sitio web. Quizás podamos desde aquí mismo abrir un archivo local, pero sí o sí tendríamos que escribir la dirección completa del archivo que nosotros queremos apuntar. K. No hay más enlaces. Podemos navegar aquí, como les dije, como si estuviéramos navegando en una página web. Por tanto, si queremos ir al botón anterior de la aplicación, podemos presionar mayús más B. B. Flash from file botón de control izquierdo. Si queremos ir al botón siguiente, pulsamos la letra B. B. Flash from URL botón de pulsación. Y así sucesivamente. Estos son los dos atajos que más nos van a ser útiles en esta aplicación. Repito, mayús más B para ir al botón anterior B. Flash from file botón de pulsación. y B para ir al botón siguiente. B. Flash from URL botón de pulsación. Ahora vamos a checar el botón que está más abajo, el último de este grupo de botones. B. Clone drive botón de pulsación. Clone Drive. Intro. Este botón nos Enlace. permite, ¿verdad? Tab. Cancel ¿Qué botón nos permite control. este botón? Casilla de verificación no marcada. Casilla. Select source. 1 font cabecera nivel 3. Casilla. Name. Size. Location. Show 1 ítem enlace. Cancel botón de control escape. Contenido y control derecho. Ok, este botón nos permite a nosotros clonar una imagen ISO desde un dispositivo que la tenga grabada. Por ejemplo, podríamos utilizar esta opción o este botón para, en vez de seleccionar una imagen ISO que tengamos guardada en nuestro equipo o en un servidor, ¿verdad? Entonces nosotros seleccionamos, en lugar de eso, una unidad que ya tenga esa imagen grabada. Y esto nos sería útil para cuando nosotros queremos grabar una imagen desde un CD, o mejor dicho, clonar una imagen, clonar un CD o un DVD, incluso. Esto nos sería útil a aquellos que, por ejemplo, supongamos, no tenemos en nuestro computador una bandeja de CD, por el hecho de que es una mini laptop. Pero resulta que a nosotros nos dan un disco o un CD o un DVD con un sistema operativo y nosotros lo queremos instalar en nuestro equipo o en algún equipo o alguien nos pide que lo instalemos en un equipo donde que no tiene acceso o sea, que no tiene soporte para discos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, tomamos la herramienta Etcher, la pegamos, o mejor dicho, la guardamos en una computadora que sí tenga el acceso a CD y DVD, ¿verdad? O a discos. Y entonces, una vez con eso, introducimos el disco en la computadora con la herramienta y, por supuesto, con el disco insertado y que este contenga la imagen que nosotros queramos clonar, podemos utilizar esta opción. Ahora vamos a observar el grupo de botones que están más abajo. Imagen. Select target botón de pulsación sombreado se puede pulsar control derecho. Como les digo, este botón está deshabilitado por defecto mientras no hayamos seleccionado nada, porque por esa misma razón, porque solamente podremos seleccionar una unidad USB si hemos seleccionado un archivo. Además, o bueno, no,
Este botón en realidad está deshabilitado porque no tengo conectada en este momento ninguna unidad USB. Imagen. Aquí aparece otra imagen más y abajo finalmente aparece el botón Flash. Flash. Botón de pulsación sombreado se puede pulsar. Este botón también está deshabilitado porque no hemos seleccionado nada, ni la unidad, ni la imagen y deseo que queremos grabar. ¿Ok? Y esta es toda la interfaz de la aplicación. Es bastante sencilla, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar grabando una imagen. Imagen, control de... Lo primero que haré será conectar mi unidad USB. ¿Ok? Ajá. Ahorita mismo tengo grabada en esa unidad USB la imagen de Debian 11, que bueno, que me tocó reinstalarlo hoy porque el sistema tenía grandes fallas, estaba presentando grandes fallas de accesibilidad. Vamos a ver si se conectó. Aplicación. Vamos a checar. Volumen de 100. Debian 11 subrayado 5. Debian 11 control derecho. 11-5. Sí. Escape. Ok. Ya tenemos conectada la unidad USB. Ahora vamos a buscar el botón que dice Flash from File. Tab. Contenido principal control izquierdo. Lo podemos buscar o bien con Tab o bien con la letra B. B. Flash from URL botón de pulsación. ¿No? Estoy sobre Flash, así que tendré que retroceder. B. Flash from File botón de pulsación. Ok. Tocamos aquí. Intro. Seleccionador de archivos. Archivos. Tabla con 8 filas 4 columnas. Descargas. 05 radio 03. 1 de 8. Aquí debemos tener cuidado con lo que es, con donde nos posicionamos, porque aquí no podemos utilizar la tecla control para callar nada. ¿Ok? De tal forma que si yo doy aquí abajo. Documentos. 04 radio 16. 2 de 8. Presiono, por más que presiono control, no se detiene la voz. En mi caso yo guardé la imagen en... ya les voy a decir dónde la guardé. Nombre cabecera de columna de tabla no seleccionado. Yo la guardé en la partición donde tengo Windows. Todas las imágenes y deseos que tengo. Documentos. 04 radio. Escritorio. 04 radio 17. Pero si nosotros Imágenes, pulsamos abajo. 04. Música. Plantillas. Público. Vídeos. 04 Entonces, radio 16. 8 de 8. se interrumpe Nombre el cabecera mensaje. de columna de tabla no seleccionado. Pálido botón de activación pulsado. Pulse espacio para conmutar. Ruta superior botón de pulsación. Para activar pulse espacio. Ahora vamos a buscar la lista de lugares a los que podemos acceder. Lista con 10 elementos. Carpeta Aquí personal. está. 2 de 10. Descargas. 3 de 10. Documentos. 4 de 10. Imágenes. 5 de 10. Música. 6 de 10. Vídeos. 7 de 10. Debian 11 subrayado 5. ¿No? 8 de 10. Desmontar botón de pulsación. Otras ubicaciones. 10 de 10. Otras ubicaciones. Aquí es donde aparece entonces la de la partición de Windows. Lista con 5 elementos. Equipo 125.6 GB barra 141.4 GB disponibles barra 1 de 5. Reservado para el sistema barra dev barra 1. 2 de 5. Volumen de 173 GB 46.1 GB barra 172.7 GB disponibles barra dev barra 2. 3 de 5. Desmontar botón de pulsación. Aquí es donde está la partición de Windows. La de 172 Nombre cabecera de la columna 2 de 04 BC 54 C30 FB 800 $300 $recicle $cistres $Windows.CWS $WinEA archivos de programa. Bien, va a ser un largo trayecto para llegar a esta carpeta, por tanto prefiero escribir la U. Users 05 radio 32 7 DIC 2019.
Archivos. Tabla con 5 filas, 4 columnas. Hay users. Aquí también hay varias carpetas, sin embargo, la más importante es la última, Loisler González. 12 ratio 08. que este es 5 mi de usuario 5. en Windows. 3 de objects. 06 ratio 16 7 DIC 2019. 1 de 32. A ver, y en este caso necesitaría buscar la carpeta Downloads. A ver, no, mentira. Documents. Sí, voy a buscar esta. Oh, no. Para probar entonces con la misma imagen. Oh, bueno, sí. No entiendo por qué no Buscar me dice. texto. Documents. Archivos. Tabla con 1 fila 5 columnas. Documents. 03 ratio 46. 1 de 1. Lista con 10 elementos. Recientes. 1 de 10. Buscar texto. Documents seleccionado. Documents. No seleccionado. Archivos. Tabla con 1 fila 5 columnas. Documents. 03 ratio 40. Archivos. Tabla con 36 filas 4 columnas. Audacity. Voy a seleccionar la imagen de Ubuntu, Win 11 que la subrayado tengo 20. también acá. Win 10 subrayado. Win 10 subrayado. Ubuntu 22.04.1 desktop AMP 64.iso. 3.8 GB. Imagen de CD en bruto. 20 ratio 26. 33. Contenido principio control derecho. Ok, ya la imagen la hemos seleccionado. Por cierto, debo aclarar una cosa. Si somos usuarios de Ubuntu, ¿verdad? Debemos tener muy presente que este sistema en sus últimas versiones, a partir de la versión 17.10 en adelante, únicamente está disponible para equipos que puedan tener un soporte para sistemas de 64 bits. ¿Ok? Sin embargo, nos sirve perfectamente para este tutorial. Porque en mi caso yo utilizo también, de hecho, un sistema de 32 bits. Por tanto, yo no puedo instalar este sistema en mi ordenador. Imagen. Aquí ya he seleccionado la imagen, que es la de Ubuntu 22.04.1 LTS Desktop AMD 64.iso. Ubuntu 22. AMP 64.iso. Botón de pulsación. Como ven, una vez nosotros seleccionamos la imagen, el botón que decía Flash from File cambia de nombre al nombre de la imagen. Remove botón de pulsación control derecho. Además también nos aparece un botón Remove que nos permite eliminar la imagen que hemos seleccionado. Ojo, no eliminarla del sistema, sino simplemente removerla de esta lista. Contenido principal 3.83 GB. Aquí, en esta región, en la región contenido principal, nos muestra también el tamaño de la imagen que hemos seleccionado, 3. Remove bot. Contenido principal 3.83 GB. 3.83 gigabytes. Imagen. ¿Ok? Select target botón de pulsación. Ahora sí, Control derecho. este botón lo tenemos habilitado, el de Select Target. Este nos permite seleccionar nuestra unidad USB en la que vamos a grabar la imagen ISO. Ojo, lo bueno de esta aplicación es que no nos permite, o mejor dicho, nos protege a nosotros de grabar accidentalmente la imagen en el disco duro. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Intro. Enlace. Aquí se nos abre un cuadro de diálogo, pero no nos va a decir que es un cuadro de diálogo porque como se trata de que estamos interactuando con una aplicación web, solamente nos dijo enlace. Pero significa que ya estamos dentro del diálogo. Tab. Aquí nos aparece una tabla. De verificación no marcada. Una tabla que nos permite seleccionar la unidad USB según las que tenemos conectadas. Tab.
Kingston Data TR, 0 Perian 11 subrayado 5, 7.75 GB barra dev barra SNC casilla de verificación no marcada. Esta casilla es la de mi unidad USB. La voy a marcar con espacio. Espacio. Botón de pulsación. Tab. Ya, tengo que asegurarme de que... Select 1 botón de pulsación. Ok, una vez la marco, me dirige hacia un botón, creo que es este. Cancel botón de tab. Select 1 botón control izquierdo. Select 1. Aquí nos aparecen también dos botones, uno que nos permite cancelar lo que hemos seleccionado, que está arriba. Show 1 ítem enlace. Tab. Cancel botón de pulsación. Y más abajo el botón Tab. Select 1 por control derecho. Select y nos dice el número de unidades que hemos seleccionado. Show 1 ítem. Aquí nos aparecen unos enlaces, pero estos Kingston enlaces Data TR, 0 Perian 11 control derecho. no son de nuestro interés en estos momentos. Tab. Cancel tab. Select 1 botón de pulsación. Tocamos aquí, Intro. Valera Share documento web. listo. Ya hemos seleccionado todo, la imagen ISO y nuestra unidad USB en la que vamos a grabar la imagen ISO. ¿Ok? Ahora, bien. Antes de comenzar a grabar la imagen ISO, quiero aclararles una cosa muy importante. Algo que deben tener muy en cuenta todos los que vayan a utilizar esta herramienta. Como desventaja de esta herramienta, como dije, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora es el momento de mencionar cuáles son sus desventajas. Sus desventajas, o mejor dicho, la desventaja más notable, además de que está completamente en inglés y no tiene forma de traducirla en español, y de paso no tiene tantas características como otras herramientas, y además es muy pesada. Otra de sus desventajas es también que utilizar esta herramienta es equivalente a que nosotros utilicemos herramientas como, por ejemplo, el grabador de imágenes a USB de Linux Mint, o la herramienta discos de Genome, o incluso las últimas versiones de la herramienta de Ubuntu USB Creator. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que la imagen no será escrita en la unidad USB o en el disco como una imagen, como una imagen con archivos, o sea, copia de archivos normal, sino que será copiada como una imagen de disco. Es decir, que la imagen de disco como tal será clonada en la unidad USB, de tal forma que nosotros al montar la unidad USB, esta tendrá exactamente el mismo formato de la imagen. Y no solo eso, sino que al igual que la imagen ISO, la memoria USB quedará solamente con permisos de lectura. Es decir, nosotros solamente podremos revisar la imagen ISO que hemos grabado desde un explorador de archivos, llámese Nautilus, llámese Nemo, llámese Caja. Ahora bien, una vez explicado todo esto, vamos entonces a comenzar. B. Ubuntu 20 B. Remove botón B. Kingston B. Change B. Flash. Botón de control izquierdo. Incluso podría decir que utilizar esta herramienta es equivalente a utilizar DD, pero podría decirle que en este caso es incluso mejor, porque la herramienta DD no nos muestra ningún porcentaje de nada, ni nos dice qué archivos se van copiando, porque esta herramienta lo que hace es clonar bits, la herramienta DD de la terminal. Y además es una herramienta que, bueno, al igual que esta, tarda bastante, sí, pero también depende de el tamaño de nuestra unidad USB. Por ejemplo, en mi caso sí va a tardar un poco más, porque estoy utilizando una unidad USB de 8 GB y la imagen pesa
casi 4 GB la imagen que voy a grabar. Ahora bien, vamos a tocar el botón flash, que justamente lo tengo ya enfocado. Por cierto, el botón tiene un signo de exclamación al final. Intro. Se nos va a pedir se nos va a pedir nuestra contraseña de root o de superusuario. Si el cuadro de diálogo no queda enfocado, entonces nosotros debemos enfocarlo con Alt más Tab. Ya aquí ya lo tengo enfocado. Autenticar mark. Y escribimos nuestra contraseña de superusuario. Piñeta. En el caso de Windows, ustedes deberán conceder permisos de administrador, o si le han puesto también una contraseña al usuario administrador, entonces esta también deberán escribirla y pulsar el botón sí. Detalle, policy, enlace, control derecho. Escribir la contraseña, ahora voy a buscar el botón Cancel, autenticar, control derecho. O más fácilmente, presiono Enter. Marco. Contenido principal. Starting. Ya se comienza a grabar la imagen en USB. Primero se está iniciando la grabación. ¿Ok? Esto consta 3.70 MB/S. Control derecho. de 3 procesos. Y el primero es precisamente de flashear la imagen en la unidad. Aquí se nos muestra, ¿verdad? Flashing. 2%. Cancel botón de pulsación. Una vez se está flasheando una imagen IS o en una unidad USB, se nos muestra lo siguiente. Lo de arriba, lo de más arriba de aquí. Bueno, aunque aquí arriba no hay nada. No hay más nada. Pero se nos muestra lo siguiente. En primer lugar se nos muestra un aviso, un pequeño letrero que dice flashing. Imagen. Luego se nos muestra el porcentaje y no se nos va a mostrar como una barra de progreso normal, por eso el lector de pantalla no nos va a decir porcentaje en ningún momento, porque no es una barra de progreso como tal, sino que es un contador. Un contador específico de la forma en la que está programado este programa. Flashing. 8%. Ahorita mismo va por el 8%. Botón de pulsación. ¿Ok? Se nos muestra derecho. El aviso que dice flashing más 3 puntos suspensivos. Luego se nos muestra el porcentaje y en esa misma fila donde se nos presenta todo eso también se nos muestra el botón cancelar, con el que podremos cancelar la operación que estamos realizando en estos momentos. Ojo, una cosa muy importante, cancelarla no hará volver la unidad a su estado original. Es decir, que si ustedes tenían datos en la unidad y ustedes presionan el botón cancelar, entonces esos datos no volverán a la unidad, sino que se perderán para siempre. Hablo de si teníamos datos muy importantes en esta unidad. 3.10 MB/S. ETA 17M39S. Ok, nos quedan 17 minutos y 39 segundos. Para no alargar el tutorial, ¿verdad? Y dado que esto es un proceso que se lleva tiempo, y más cuando hablamos de unidades USB de baja capacidad en comparación con las imágenes, que bueno, que aunque son de más baja capacidad de la unidad, pues no están muy cerca de alcanzar su capacidad máxima, no están muy lejos, mejor dicho. Entonces vamos a pausar el tutorial hasta que finalice o hasta que falte poco. Hay que tener presente, bueno, además que también se nos muestra, como les había dicho, la velocidad de copia de la imagen. Ahorita mismo la copia va por 33, control derecho. 33%. 3.70 MB/S. ETA 11M24S. Ok. Después de aquí viene, después de que se copia la imagen, viene un proceso, ¿verdad? El cual les estaré explicando en unos minutos en el tutorial.
una vez la imagen ya se haya clonado. Bien, les informo que ya esto va más de la mitad. Flashing 54%. 54%. Cancel botón de pulsación. 2.10 mb barra s. Eta 13m38s. Esto es como esta velocidad de copia cambia de la misma manera en que cambia la velocidad de descarga de un archivo. Porque supongamos que nosotros descargamos un archivo de la web, ¿verdad? Y este se descarga a una velocidad que varía según la conexión. Por ejemplo, si la conexión está rápida en un momento, ¿verdad? Pero de pronto sucede que vienen otras personas y se conectan, o nosotros nos alejamos más del punto de conexión y la señal se vuelve más débil. Entonces eso significa que la velocidad de descarga del archivo que estamos descargando también va a ser más débil. De la misma forma, si nosotros nos acercamos más al punto a donde está el módem o el router, o bueno, el módem, si hablamos de una conexión Wi-Fi, ¿verdad? La velocidad de descarga irá aumentando según nos vayamos acercando, o según las otras personas que estén conectadas en la red se vayan desconectando. Lo mismo sucede aquí con la velocidad de copia de una imagen ISO, en el caso de este programa que la muestra, que la presenta. En este caso, la velocidad de copia depende de varios factores. Bueno, uno de ellos es, al igual que la descarga de un archivo desde internet, depende de la velocidad de nuestro equipo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en este caso también depende del tamaño de nuestra unidad USB. Porque de pronto si yo utilizara una unidad USB de 32 GB para grabar una imagen ISO, que bueno, por supuesto, no me atrevo de ninguna manera a utilizar una unidad USB de esa capacidad para grabar imágenes ISO pequeñas en comparación con la capacidad que acabo de mencionar, dado que, como les dije, este programa lo que hace es clonar las imágenes ISO en sí, en lugar de extraerlas. ¿Ok? En ese caso, en el caso de que tengamos una unidad de esa capacidad, la velocidad sería mucho más alta, lo cual significaría que la imagen se copiaría más rápido o se escribe más rápido en la unidad de destino. Bien, ahora chequemos nuevamente por dónde va y cuánto le falta. A ver. Control derecho. Flashing 90%. Va por el Cancel. 90%, perfecto. 3.70 mb barra s. Eta 1m33 control derecho. Queda solo 1 minuto y 33 segundos para que se complete la copia de la imagen. Una cosa, esta herramienta puede ser ideal, es decir, por ejemplo, si ustedes quieren grabar una imagen ISO en un disco, esta herramienta sí sería ideal para eso, para grabar imágenes ISO a un disco o a una unidad que ustedes no necesiten en absoluto para guardar datos ni personales, ni del trabajo, ni nada. Simplemente única y exclusivamente para esa distribución. Y por supuesto, obviamente, al igual que herramientas como por ejemplo Rufus o Universal USB Creator, esta herramienta no nos permite, y de hecho menos que las otras,
grabar múltiples imágenes ISO en una sola unidad USB. Para hacer eso, tendrían que recurrir a Yumi exFAT, que de hecho, como lo mencioné al principio de este video, había grabado un tutorial anteriormente sobre esta herramienta. O podían utilizar alguna otra versión de Yumi, como por ejemplo la versión Legacy o la versión Yumi Wi-Fi. Cualquiera de esas dos también la podrían utilizar. Les menciono aquí algo que no les mencioné en el tutorial de Yumi exFAT. La diferencia entre Yumi exFAT y la versión Yumi Legacy es que en Yumi exFAT, como les mencioné en el tutorial anterior, las imágenes ISO solamente se copian como si estuviéramos copiando cualquier archivo. Es decir, es como que nosotros copiáramos un archivo a una unidad USB y listo. Eso es lo que hace exactamente. Mientras que la herramienta Yumi Legacy o Yumi simplemente lo que hace es utilizar 7 zip para extraer la imagen ISO en la unidad USB. Por supuesto, en una carpeta para que entonces no quede desordenada. Y si hablamos de una herramienta que está especializada en la creación de USB multiarranque, entonces más todavía. Deben estar ordenadas en carpetas o, de ser posible, simplemente como sucede con Yumi exFAT, que se copian los archivos ISO y que bueno, y que de alguna forma, que la verdad quisiera saber cómo hace Yumi exFAT para que una simple imagen USB copiada como cualquier archivo sea arrancable, hacerlo así. Que se copie la imagen directamente y que mediante los ajustes de esta herramienta sea esta imagen arrancable. Ahora bien, a ver. Validating 89%, control derecho. Este es un proceso, ¿verdad? 25. Validating. Este es un proceso que es opcional, es decir, nosotros lo podemos saltar. Validating De hecho, 96%. Skip botón, control derecho. En esta misma línea donde nos aparece que está validando, nos aparece también un botón que dice skip o saltar. Este proceso se ejecuta más rápido, de hecho yo creo que ya se terminó. Se ejecuta más rápido que la copia. De hecho, la velocidad en mi caso es de más de 20 megabytes por segundo. ¿Ok? Esto es para comprobar que la imagen se haya grabado correctamente o que sea válida. Algo así significa esto. Pero en fin, yo por lo menos prefiero no saltar este proceso y tampoco lo recomiendo. Recordemos que cuando hablamos de grabar una imagen ISO en una unidad USB para su posterior uso para instalar un sistema en otro ordenador, entonces no debemos cometer el error de interrumpir ningún proceso que sea necesario. Y bien, mencionado todo esto, ya el proceso de flasheo de la imagen o de copia de la imagen ya ha sido completado. Una vez se completa el proceso, ¿verdad? Se nos muestra algo como lo siguiente. Botón de pulso. Ya. Imagen. A ver. Botón. Imagen. Ubuntu 22.0. Pea control derecho. Como mencionaba, una vez se completa el proceso se nos muestra algo como lo siguiente. Aquí más abajo se nos muestra, por supuesto, vuelven a aparecer los dos primeros botones sin etiquetar y después se muestra, bueno, todo lo demás pero más abajo se nos muestra esto, más abajo de Ubuntu 22, control derecho. el botón de la imagen que hemos seleccionado.
Y abajo se nos muestra un aviso que dice Flash complete. Flash complete. Aquí hay otro botón que dice, 1. Successful target. estos son los procesos que se han ejecutado durante el proceso de la copia de la imagen. Effective speed 3.5 MB/s. Esta es la velocidad promedio durante la copia de la imagen. Y nos dice que esta velocidad de copia o de extracción fue de 3.5 megabytes por segundo. Flash anotar botón de pulsación. Aquí hay un botón y al final hay un botón que nos dice Flash Annotator, es decir, si nosotros le damos aquí, Intro. Imagen. nos permite flashear una nueva unidad USB, una nueva imagen en otra unidad USB o en la misma. Ubuntu 24. Remove botón de pulsación. Control derecho. Y bueno, y aquí nos aparece la interfaz tal cual como se las había explicado al principio del tutorial. Aunque vamos a ver si cambia por lo menos el apartado de más abajo. Contenido. Imagen. Select target botón de pulsación. Imagen. Flash. Botón de imagen. Flash. Botón de pulsación sombreado en control derecho. Sí, se nos muestra exactamente igual. La única diferencia es que todavía queda seleccionada como antes de grabar la imagen, que todavía nos queda seleccionada la imagen ISO que hemos escogido para grabarla en la unidad USB, que por supuesto, como les había dicho, es la de Ubuntu 22.04.1 LTS. ¿Ok? Y bueno amigos, este ha sido todo el tutorial. Recuerden que si desean seguirlo, bueno, les dejaré en la descripción del video la página donde podrán descargar la herramienta Balena Etcher por si de pronto no la pueden conseguir. Y esto para el caso de aquellos que estén escuchando el tutorial desde YouTube. ¿Ok? Y bueno amigos, me despido y nos vemos en un próximo tutorial.